Glándulas suprarrenales o glándulas adrenales. Son dos, una derecha y otra izquierda. Generalmente se ubican en la parte suprailiar del borde medial del riñón. A veces corona el polo superior del riñón, posición que suele considerarse la normal, la cual aparece solamente de 1 a 6 veces. Presenta un color gris amarillento con consistencia firme, un volumen variable con una medida de 4 a 5 centímetros de longitud, de 2 a 4 centímetros de ancho y de 8 a 10 milímetros de grosor en su borde lateral. Va disminuyendo de lateral a medial hasta solamente medir de 3 a 4 milímetros. Cada glándula pesa 6 gramos. Son planas con forma de media luna o de coma, en la cual su cabeza descansa sobre el pedículo renal y la punta asciende hasta el polo superior del riñón. La derecha tiene forma de lengüeta y la izquierda varía. Su superficie se recorre por unos surcos que van desapareciendo con la edad y las dejan con un aspecto arrugado. Para su estudio presenta 3 caras, 2 bordes y 2 extremos. En cuanto a su cara anterior, presenta forma plana y un surco oblicuo a través del cual sale la vena suprarrenal desde la glándula. El surco se llama ilio. Anteriormente se relaciona con la vena cava inferior y lateralmente con el hígado. Una arista en la superficie separa la carilla cava de la suprarrenal y la cava de la hepática suprarrenal. Inferiormente le queda la flexura duodeno-yayunal a través de la fascia retroduodenal. En ocasiones marca una impresión al hígado en su cara visceral, característica propia de la adrenal derecha. La adrenal izquierda está cubierta por el cuerpo o cola del páncreas, vasos esplénicos y superiores del estómago. En cuanto a su cara posterior, esta se apoya del diafragma, que la separa de la torácica 12 y lumbar número 1. En cuanto a su cara renal, esta es cóncava y se separa de la cara posterior por una arista renodiafragmática. Esta cara se apoya en la convexidad del segmento suprailiar del borde medial del riñón en posición normal. En posición elevada descansa en el polo superior del riñón. Ahora con los bordes. Presenta un borde medial que es convexo y está recubierto por la cava inferior hacia la derecha, y hacia la izquierda por el páncreas y el peritoneo posterior de la bolsa mental. También se recorren por la arteria frénica inferior. A través del diafragma se corresponde con la torácica 12. Ahora con los extremos. En cuanto a su extremo inferior, solamente se relaciona con el pedículo renal. Su extremo superior está a 5 o 6 centímetros de la línea media. Corresponde al polo superior del riñón y a la 11ª costilla. Las glándulas están sostenidas por su peritoneo, sus vasos y sus nervios. La estructura de las adrenales está compuesta por una corteza y una médula. La corteza es de color amarillento como se había descrito anteriormente. Es consistente y tiene una capa periférica que contiene elementos radiados que componen la zona glomerular. En esta zona se produce la aldosterona. También tiene una capa media o fascicular en la cual se produce glucocorticoides. El aumento de los mismos produce el conocido síndrome de Cushing. También posee una capa reticulada en la cual se producen los andrógenos suprarrenales. La médula, por último, es roja y blanda y en esta se produce la adrenalina. En cuanto a su irrigación, las adrenales se encontrarán irrigadas por las arterias suprarrenales. Estas son 3. La suprarrenal media, que viene de la aorta y se ramifica en sus 2 caras. Las suprarrenales superiores, ramas de la frénica, y las suprarrenales inferiores, que vienen de la renal. Sus venas drenarán en la suprarrenal central, la cual terminará a la derecha en la cava inferior y a la izquierda en la renal. Hay venas inconstantes, las cuales son las superiores y las inferiores. En cuanto a su drenaje linfático, va a tener nódulos aórticos laterales que van a los prevertebrales y a los mediastínicos posteriores. Finalmente, las glándulas estarán inervadas por el plexo celíaco y el plexo renal. Los riñones. Los riñones se apoyan sobre la pared abdominal posterior, posteriores al peritoneo, a derecha e izquierda de la columna vertebral. Su forma es comparable a la de una judía. Estos órganos son alargados de superior a inferior y aplanados de anterior a posterior. Poseen lo que son 2 bordes, 2 caras y 2 polos o extremidades. El extremo superior del borde medial del riñón se halla de 3 a 4 centímetros de la línea media, mientras que su extremo inferior se halla de 5 a 6 centímetros de esta. El riñón mide por término medio
12 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. Pesa aproximadamente 140 gramos en el hombre y de 125 gramos en la mujer. Su color es rojo amarronado. Sus caras están orientadas anterior hacia adelante y lateralmente, posterior, atrás y medialmente. El riñón derecho está algo más abajo que el riñón izquierdo. La diferencia de altura es de media vértebra. Los riñones están situados en las fosas lumbares a los lados de la 12ª vértebra torácica y las 3 primeras vértebras lumbares, retroperitonealmente. También se relaciona con las costillas flotantes. Superiormente están limitados por el diafragma y posteriormente por el músculo cuadrado lumbar. El riñón derecho va a estar limitado en su cara anterior por el borde inferior de la cara visceral del hígado y la vesícula biliar. En el polo inferior de la cara anterior se relaciona con la flexura cólica derecha o ángulo hepático. Vemos que en la cara posterior no va a tener asociación con órganos, pero sí con el músculo cuadrado lumbar ya mencionado. Ahora quitaremos el intestino grueso para ver los órganos más profundos. Tenemos la porción descendente, que cruza la cara anterior del pedículo renal y entra en contacto con el riñón a lo largo de su borde medial. Recordemos que la fascia retroduodenal separa el duodeno de los demás órganos que la recubren. El riñón izquierdo se va a relacionar con el estómago, la flexura cólica o esplénica, con la cara posterior del estómago, el vaso y parte del cuerpo y la cola del páncreas, acompañados por los vasos esplénicos que pasan anteriormente al ilion y a la cara anterior del riñón izquierdo. Ahora veremos cómo se relacionan en un plano transversal. El primer medio de sustentación de los riñones lo constituye la fascia renal y una cápsula adiposa perirrenal. La fascia renal se divide en 2 hojas, una anterior o prerrenal y otra posterior o retrorrenal. La cápsula renal es parte de la constitución del riñón. La describiremos más adelante. La fascia renal da origen entre el riñón y la glándula suprarrenal a una expansión fibrosa denominada lámina intersuprarrenorrenal. Aquí vemos anteriormente los vasos esplénicos, el páncreas, el estómago, medialmente la segunda vértebra lumbar, posteriormente las costillas flotantes, el borde lateral del riñón izquierdo, el vaso y en el riñón derecho el hígado. Aquí tenemos el ilio renal, que está constituido por la vena renal en el plano más anterior, por la arteria renal detrás de la vena renal, por la pelvecilla en el plano más posterior. Los riñones están constituidos por la cápsula renal y el parénquima. La cápsula renal es una membrana fibrosa, delgada pero resistente, que envuelve al riñón en su superficie sin adherirla íntimamente. El parénquima renal presenta 2 zonas, una periférica o cortical y otra central o medular. La periférica ocupa toda la corteza del riñón y se prolonga entre las pirámides de Malpighi. La zona medular contiene las pirámides de Malpighi. Estas son superficies triangulares con vértice hacia el seno y base hacia la periferia. Estas se dividen a su vez en 2 zonas, una interna o papilar y otra externa o limitante. En la zona cortical del parénquima renal tenemos el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, el glomérulo y la porción ascendente y descendente del asa de Henle. En la médula renal o zona limitante tenemos el túbulo conector o de Benini, donde convergen varios túbulos para formar los conectores principales, y el asa de Henle. El riñón recibe sangre de la arteria renal, que nace directamente de la aorta y penetra por el seno renal. Antes de entrar al riñón, emite la cápsula inferior que irriga la cápsula subrenal, emite la rama uretral superior y ramas capsulares adiposas para el tejido adiposo. Una vez que la arteria renal entra al riñón, se ramifica en ramas de primer orden, prepiélica, retropiélica y polar superior, a su vez en ramas de segundo orden, interpapilares e interpiramidales. Entran en el parénquima terminando en el glomérulo, donde originan un vaso aferente, que se ramifica como un escobillón, y otro eferente, que vuelve a salir por donde entró. Por el otro polo sale el conducto uninífero.
Toda esta distribución hace que la irrigación sea lobulada, permitiendo su funcionamiento a pesar de un infarto. Es decir, se puede obstruir una arteria de primer o segundo orden y sigue el correcto funcionamiento del riñón. Las venas se originan en la cápsula renal, dirigiéndose hacia el centro del órgano, en forma radiada, donde se unen con las venas de la cápsula adiposa, para desembocar en un arco venoso, en el borde del riñón, formando la vena renal. Los linfocitos se pueden dividir en dos redes: la red superficial, que encuentra a los subcapsulares que se anastomosan con la cápsula adiposa, y la red subperitonea, y la red profunda, situada por detrás de la vena cava. La inervación está dada por el esplácnico mayor y menor del plexo solar, que origina el nervio renal que acompaña la arteria renal hasta el seno renal, como se aprecia en la flecha roja. Las vías de excreción del riñón comienzan en el seno renal por medio de unos tubos cortos, denominados cálices menores. Estos conductos membranosos son de 1 centímetro de largo, cuyo número es igual al de las papilas renales. Se unen en grupo de 2 a 4 y forman los cálices renales mayores. Generalmente son 3, uno superior, uno medio y uno inferior. En conjunto forman un ensanchamiento que recibe el nombre de pelvis renal. Luego, esta se ensancha poco a poco, de superior a inferior, y forma el uréter.